De la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ex secretario general de la CGT regional, Eduardo Tello. ¿Cómo va, Eduardo? Buenos días. Hola, Guillermo, buen día. Un gusto. Igualmente. ¿Es cierto que cuelga los botines o no? Sí. Digo, es la ley universal de la vida humana. Todo lo que empieza, termina. Pero no lo hago fuera de la política, dejar de hacer política. No, ¿Deja los cargos o deja todo? Mira, yo sé que yo tengo buena memoria. Allá por el año 12, 13, cuando yo estaba en la CGT y en mi discurso insistía que el movimiento obrero tenía que estar en las decisiones de poder y demás, y que se trató de generar un sentido común de que yo quería ser candidato a algo. En un reportaje que vos me hiciste, me preguntaste cuál iba a ser mi futuro. Y yo te dije, va a ser una recoleta vida cuidando a mis nietos. Sí, y está cerca de eso. Y estoy en eso. Bueno, pero no lo hago por fuera plenamente de los intereses políticos, digo, de un ciudadano activo participando, sugiriendo. Están sus hijos, está gente... Bueno, sí, mis hijos van a estar en esta nueva conducción. En la nueva conducción, ya lo sé. Pero además, hay gente que usted ha formado, capacitado, o sea que supongo que va a ser un teléfono dispuesto para asesorar. Yo creo que no voy a negarle a mis compañeros cualquier consulta o duda que tengan. Uh-huh. Eso sí, yo los amenazo que voy a borrar todo de mi directorio, todos los chats y demás. Que no molesten. Y como cuando yo no sé quién me llama, no atiendo, sonaron. Efectivamente. Bueno, ya vamos a hablar del balance, pero se planteó ayer, yo no sé si fue una frase de ocasión, desafortunada del presidente, de que tenemos que hacer todo un grupo respecto de la inflación que no podemos controlar. Es decir, cuando uno generaliza las responsabilidades, las diluye. Cuando es culpa de todo, no es culpa de nadie. Y yo no me siento culpable de la inflación que tenemos. ¿Fue feliz para usted esa referencia, alusión del presidente? ¿Se está por buen camino? ¿Por qué tenemos la inflación que tenemos? ¿Se está culpando a los que hay que culpar por esto? No, yo creo que una gran falla de este gobierno desde el día que asumió fue su política comunicacional. Mala política y mala comunicación. Yo digo... Bueno, no puede haber... Bueno, pero ha tenido buenas políticas... Ajá. Que se comunicaron mal. El tema de la inflación, Guillermo, se ha armado... La inflación es una entelequia. Vos le preguntás a la gente qué es la inflación y dice, y el gobierno, los impuestos. A ver, los contadores, los licenciados en administración, los economistas, los periodistas especializados, los empresarios, saben algo muy fácil. Los precios se forman con la sumatoria de los costos más la ganancia empresarial que cree el empresario que está produciendo o comercializando ese bien o servicio. Cuando vos te pones a analizar sobre todo el último año y medio, la pandemia, con el gobierno poniendo los ATP, con el gobierno bajando la tasa de interés a tasas negativas, con el gobierno congelando las tarifas, con salarios por debajo de la inflación, es decir, no puede haber habido costos que llevaran a esta expansión salvaje de la inflación. Sin embargo, todos esos empresarios que recibieron toda esa ayuda del gobierno, entre marzo del 2020 y octubre del 21, con gente que había perdido su changa, con gente aislada, con gente suspendida, con gente dispensada, aumentaron el 34% los precios de los bienes y servicios que consumimos. Sí, y en sus balances ganaron, bueno, de manera... Sí, pero yo te digo, es tan fácil. El otro día leí el balance de Arcor. Se supone que Arcor, como toda empresa racional, tiene un margen de ganancia estable sobre los productos que vende. Ahora, el último balance de Arcor dice que aumentó su venta un 9%, pero el resultado operativo fue del 144%. Es obvio que hubo aumento de precios,
es obvio que los aumentos de Y si por precios... artículo vendés 9%. Claro, tu ganancia tendría que haber... Por lo menos. Si sube más es porque vos ajustaste tu margen de ganancia. Y yo digo, si hay algo que tiene mal este país, posiblemente ese cuento de Dios cuando estaba armando el mundo y San Pedro le decía a Dios, a los argentinos no te le estás poniendo mucho. Y el cuento dice que Dios le dijo, parate que ponga a los habitantes. En realidad yo digo que Dios tendría que haber dicho, espérate que ponga a los empresarios. Porque los empresarios de este país quieren ganancia por margen y no por producción de venta. Fugan, pues fíjate, Guillermo, durante 12 años, del 2003 al 2015, el consumo popular volaba en este país. Volaba. Los empresarios se supone que tendrían que haber, la ganancia, Cristina decía, se la llevan con la pala, tendrían que haber invertido para Producir más. producir más. Y esa producción iba a aumentar la oferta. Y si aumenta la oferta, baja los precios. Generaba trabajo. Bueno, ahora, ¿qué hacían los empresarios? Lo dolarizaban su ganancia y se lo llevaban. Porque aparte, si vos te pones a pensar, los empresarios argentinos, digo, con esto me refiero a los grandes empresarios, aunque ese paradigma empresarial lo bajan hacia abajo. Pero, Eduardo, perdón que lo interrumpa. Cuando uno habla de los empresarios, me parece que también ponerlos a todos en la misma bolsa, porque el de la pyme no la pasa bien. No, pero ¿qué pasa? Él se ve obligado a aumentar los precios porque los formadores de precios lo aumentan. Aparte, las pymes tienen una menor escala de comercialización que las grandes empresas, con lo cual tiene que estar ajustando sus precios. Claro. Lo que pasa es que las pymes no la pasan bien, como no la pasan bien los profesionales y demás, porque los coletazos neoliberales a ellos les llegan con un delay. Digo, ellos que están relacionados con el mercado interno, ellos pueden ir ajustando sus precios hasta que el bolsillo de los consumidores dejan de ir al odontólogo, dejan de ir a la peluquería y dejan de comprar toda una serie de... Entonces ahí le empieza a impactar a ese sector social medio. ¿Por qué no le podemos poner el cascabel al gato a esta situación? Hay debilidad política, porque además muchos sectores que le fueron funcionales a esos empresarios tampoco pudieron controlar la inflación. Macri hizo todo lo que le pedían. Sí. La inflación fue del 54. Sí. Estaba en el 25 y se fue al 54. Se supone que este gobierno intenta no hacer todo lo que le pide. La inflación va a estar en el 60. Entonces, ¿en dónde falla? Porque yo te digo, la política que representó la actitud que iba a tener el gobierno de ese momento en adelante fue lo de Irizarry. Cuando 10.000 tipos en una ciudad chiquita del norte de Santa Fe hicieron una movilización y le pararon una decisión, digo, o le encontraron el talón de Aquiles, o ahí decidió el gobierno que no iba a avanzar para pelearse sobre los poderosos. Pero digo, yo no tengo ninguna duda. Ahora vos me decís esto, yo te hablo del movimiento obrero. El movimiento obrero hoy hace 40 años de la movilización que convocó Saúl, Paz, Pan y Trabajo en el año 82, y que todos coinciden que fue el principio del fin de la dictadura militar. De ahí saltan al vacío con la guerra de Malvinas. Hubo represión. Hubo, sí, mil dirigentes detenidos. El propio Saúl estuvo preso ese día. Bueno, pero más allá de ese recuerdo, digo, hoy el movimiento obrero, y me refiero a nivel nacional, si querés vos lo podés trasladar a cada una de las regionales, ¿qué está haciendo el movimiento obrero? Digo, el movimiento obrero, no puede haber un dirigente sindical que no sepa cuál es la ecuación económica de la empresa en donde trabaja. Ahora, si el movimiento obrero no va a cuestionar nunca el margen de ganancia de los empresarios, porque en los precios del terreno de disputa de la distribución de ingresos, yo que tengo que pensar es que han sido cooptados por este capitalismo salvaje, que se sienten parte de este modelo económico social y no quieren hacer nada
para no modificar ese modelo. Sí. O lo que yo te digo, Eduardo, con un movimiento obrero en serio que defienda los intereses de los trabajadores, en este país no podría pasar ninguna política neoliberal. Bueno, pero pasaron la de Menem, ¿sí? Pasaron la de Macri, hoy el movimiento obrero no habla de nada. Ayer se reunieron, no sé para qué, para ver cómo distribuyen el gas. Bueno. Pero además se están batiendo parches más peligrosos aún, porque un diputado radical de la provincia de San Luis tira formalmente, vamos a la dolarización. Bueno, eso es un mamarracho total, Guillermo. Bueno, eso dice Gerardo Morales, pero es payasesco, pero hay muchos sectores que... Bueno, pero eso forma parte de la colonización cultural que tenemos en una gran parte de la sociedad nuestra. Yo digo, hay 200 países más o menos en el mundo. Solo 14 países tienen dolarizada su economía. Digo, y países del resto que tienen iguales o peores problemas que la Argentina. Digo, si fuera la panacea dolarizar la economía, estaría la gran mayoría del mundo manejándose con esa moneda. Aparte, vos sabés que estos tipos, digo que yo no sé, habría que hacerle, viste que los empleados públicos nos hacen un test psicofísico cuando entramos a trabajar. Sí. Algunos diputados tendrían que hacer. Una dolarización significa transformar todos los pesos que están en manos de la gente y en activos y pasillos del Banco Central en dólares. Los dólares que no alcanzan. Sí, con esto habría que llevarlo para poder hacer ese cambio de dólar por pesos, habría que llevar a una devaluación de entre 2 o 3 veces. 2.000 pesos. Claro, digo, es una cosa loca con todo lo que eso significa. Ahora yo no puedo creer, bueno, ahora ya salieron los defensores de los ricos que no vamos a buscar la plata de los que se la fugaron, ¿no? Que sabemos, Berbisky en su página web del cohete a la luna hace un año que publicó las 100 personas individuales y las 100 empresas que se fugaron 86.000 millones de dólares. Casualidad, son las mismas empresas que en vez de pagar sus deudas en el extranjero con la plata que se llevaron, le compran al Banco Central y el Banco Central le vende a precio oficial del dólar para que vayan a pagar sus deudas. Digo, tiene muchas fallas este gobierno, muchísimas. Y yo no sé si en estos 10, 12 meses que le quedan, porque en abril del año que viene está lanzada toda la campaña, va a poder revertir alguna situación que lo hagan por en carrera. Yo creo que el gran culpable de que pueda volver el neoliberalismo en el 2023 va a ser el gobierno del Frente de Todos. No lo descarta como una chance hoy que pueda volver el neoliberalismo. Pero no porque... Digo, el Alberto, vos recién decía esa frase, digo, el Alberto está lleno de frases raras, por lo menos, para un dirigente político. Anunciar la guerra contra la inflación una semana antes para que todos salgan a remarcar los precios. Claro, entonces, digo, son tiros en el pie, son errores no forzados. Ahora digo yo, los tipos que llegan a esos niveles no son brutos, no son burros, no son incapaces. Están motivados por alguna situación para tomar la política que toman. Y de alguna manera... Las frases no son errores no forzados. No, a ver, poner hace 2 años que está diciendo que los salarios tienen que ganar la inflación. Y cada vez perdemos más. Y nosotros, por ejemplo, los no docentes, creo que este año, en un acuerdo que hicimos hasta septiembre, creo que este año, lo que pasa es que vos no sabés que están hablando del 6 o el 7% de la inflación de marzo. Sí, que además, cuando vos hablás del 0 y el 7, el tipo decía, el 0 y el 7, bueno, pues ponele el 10, porque es por expectativa. Sí. La inflación es por expectativa. Va a decir, bueno, es una manera que tiene de defenderse el que estaba en la base de la pirámide, ¿qué voy a hacer? Lo contrario, algunos pocos pueden hacer lo que quieren con los precios. Y sí, otros hacen lo que pueden. Los otros, nosotros tenemos una paritaria para aumentar nuestros ingresos. Los empresarios agarran el lápiz y le aumentaron los precios y ya ganaron plata. O sea, no hay un tratamiento igualitario en esta pelea. Esto tampoco pareciera salvarse de las consecuencias el cristianismo, digo, en el sentido que, si bien fue la que movió la ficha para que se le pudiera ganar a Mauricio Macri, también está haciendo daño al gobierno. Vos sabés que yo creo, Guillermo,
A ver, yo nunca me definí como kirchnerista, pero digo sí, he bancado las políticas de Néstor y Cristina en función de que creía que era lo más parecido al peronismo que habíamos tenido, al peronismo del 46-55. A Cristina, digo, me incliné mucho a su lado por la persecución que sufrió, pero eso no quiere decir que yo le avale todas sus políticas. Yo, por ejemplo, siempre he criticado que con el 54% de los votos y el segundo a 30 puntos en el año 2011, le frenó a Heller el proyecto de reforma de la ley de entidades financieras, que es un cáncer que traemos de la época de Martínez Dios. Ahora, no los tocan, los bancos son los grandes ganadores del sistema. Bueno, ¿no? al mismo tiempo le frenó a Recalde un proyecto de ley avalado por la CGT para repartir las ganancias de las empresas, como dice la Constitución. O sea que, con esto te digo que yo tengo una visión crítica más allá que la pueda bancar o no. Ahora, a mí yo con este tema del fondo, yo digo, a ver, el Frente de Todos, el sector kirchnerista, tiene lugares importantes dentro del esquema de gobierno. Tiene ministros, ANSES, tenía el PAM y el ANSES, tenía el jefe del bloque, tenía la vicepresidenta. Digo, 2 años después de negociación, recién ahí se dieron cuenta que estaban negociando mal. Ahora, si se dieron cuenta antes, ¿por qué no lo hicieron público para que la sociedad entrara en ese debate? Porque hoy, fíjate, arreglamos con el fondo, no arreglamos con el fondo, es un debate que queda a los círculos de poder. La sociedad no tiene idea, con el hecho de que el 40% de los argentinos se creen que la deuda le tomó el Alberto. Pero digo, ¿por qué no la socializás a esos debates? Pero entonces, vuelvo a esto. Pareciera ser que se ha naturalizado un estado de cosas sociales que están reglamentados por las relaciones económicas que hay, en donde tenemos una oligarquía diversificada, dueños de bancos, dueños de grandes empresas, dueños de multinacionales, dueños de grandes extensiones del campo, donde quieren todo para ellos. Bueno, no hay forma de que quieran repartir algo. Eduardo, se nos ha agotado el tiempo. Estaba con nosotros Eduardo Tello, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la asociación ATUR, que tiene elecciones el mes próximo. El 20 de abril. El 20 de abril, y que ha decidido alejarse de la actividad sindical. Una última referencia servido por lo local. ¿Qué escenario ve en lo local? Que nosotros tenemos nuestras propias frustraciones como sociedad. Una ciudad rica con cada vez más gente pobre. O para decirlo mejor, con mayor desigualdad. ¿Es culpa de la dirigencia que tenemos? ¿Es culpa de qué? Yo creo que esta ciudad adoptó un perfil, no sé, que antes de que yo naciera seguramente, en ser una ciudad de comercio y servicios. Y digo que cuando va a los bancos y los bancos la mandan a sus casas matrices. Entonces todo el ahorro que podemos estar teniendo en Río Cuarto, en vez de capitalizarse en nuevas inversiones y demás, va a ser utilizado en donde están las casas matrices y los bancos que tenemos acá. Me parece que falta una decisión política muy fuerte de la clase política, de la clase empresarial y de la clase obrera. Digo porque vos fíjate, nosotros cuando hablamos de la clase obrera hablamos de compartimentos estancos donde cada sindicato tiene su propia realidad y no hay nada en común que nos una. Entonces se hace muy difícil. Con los empresarios pasa lo mismo, con los políticos, más allá que hay una alternancia de partidos políticos, hay políticas de Estado que se respetan. Por ejemplo, el tema de que la ciudad no quiere subvencionar el transporte público. Entonces es la única ciudad del país que no la subvenciona. Y en todos los lugares del mundo el transporte público, que es caro, tiene que ser subvencionado. Entonces me parece que falta pegar ese salto de calidad
que necesariamente requiere una clase política y una clase empresarial de calidad y que no la tenemos. Bueno, suerte con los nietos, Eduardo. Muchas gracias. Y lo vamos a estar molestando más seguido ahora que tiene menos compromiso para que nos ayude a analizar la realidad. ¿Cómo no? ¿Le parece? Sí, sí. Va a ser muy interesante. Bueno. Muchísimas gracias, muy amable. Chao, Guillermo. Muchas gracias a vos. Eduardo Tello, en el cara a cara, el ex secretario general de la CGT regional, actual secretario general de ATUR, que deja a la actividad sindical, por lo menos formalmente, a partir del próximo 20 de abril. Así son las cosas.